Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué dice? No la abandone. Muy bien, verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Muy bien. He ahí el pasaje, ¿cierto? En función de así alumbre vuestra luz. Y para poder comprender este pasaje o estos versos que acabamos de leer del pasaje en el capítulo, es necesario entender que hay un pastor llamado Pablo, que además es apóstol, ¿cierto? No existen apóstoles en nuestro tiempo, solo en el tiempo de Cristo hubo apóstoles. Uno de ellos era Pablo, el último de los apóstoles. Y ojo, porque Pablo se dirige a la iglesia que se ubica en la ciudad de Corinto y él trata algunos temas a modo de responder preguntas que previamente los hermanos habían hecho a su pastor, ¿cierto? Él está ausente, pero en carta responde. Y ojo, estamos viendo que en el capítulo 7 se dirige a algunos solteros, pero ahora se está dirigiendo a casados, ¿cierto? Hace 8 días vimos cómo se le generan o se dirigen unas directrices particulares a los cristianos casados con cristianos, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en el verso 10 y 11. Hay unas instrucciones para cristianos casados con cristianos. En el versículo 12 al 14, que es el que acabamos de leer y vamos a escudriñar hoy, hay directrices para cristianos casados con inconversos que desean seguir juntos. Esto es muy importante y profundo. Y en tercera instancia, en el verso 15 y 16, hay unas directrices para cristianos casados con inconversos que desean separarse. ¿Listo? Eso lo veremos de hoy en 8 días. Hoy vamos a enfocarnos en el que está en rojo, directrices para cristianos casados con inconversos, con no creyentes, que deseen seguir juntos, ¿vale? En ese orden de ideas, es interesante el pasaje porque da respuestas, ofrece respuestas. Ahora, recordemos que en el capítulo 6 previamente, el apóstol Pablo le enseña a los hermanos ubicados en la ciudad de Corinto, a los verdaderos cristianos, que somos un templo donde mora Dios. ¿Sí lo recuerdan? En el capítulo 6 él les dice, hermanos, su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el verdadero cristiano, en él habita la persona de Dios, mora Dios. También en el capítulo 6 él les dice, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, son sus miembros, sus cuerpos le pertenecen a Cristo. Entonces esto puede producir algunas preguntas, ¿no? Como, entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo y estoy casado con un inconverso, ¿debo seguir con él? Podría ser una pregunta que puede surgir, ¿no? Es decir, estar preocupado acerca de si se debe entonces o no seguir unidos en relación marital con inconversos. Algunos hermanos en Corinto es probable que hayan preguntado por carta lo siguiente, es una probabilidad porque se ofrecen respuestas. La siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer los cristianos que estábamos casados con quienes practican inmoralidad e idolatría? ¿Qué podemos hacer? Otros preguntarían, bueno, ¿somos libres para divorciarnos de nuestro cónyuge no creyente para casarnos con una hermana creyente? Es decir, pues Dios me llamó a la gracia y ahora soy cristiano, pero mi cónyuge no. ¿Es posible que me divorcie y me pueda casar con una hermana? Puede ser una pregunta que
Es sincera, en realidad es una pregunta sincera, y se ofrece respuesta. Se ofrece respuesta en el pasaje. Algunos también probablemente podrían pensar que estar en dicha condición, ¿cuál condición? Siendo casado, yo cristiano, con alguien que no lo es. Algunos podrían pensar que eso era como juntar la luz con las tinieblas. Entonces tenían dudas y luchaban y estaban preocupados, a lo que claramente encuentran respuesta tanto ellos como nosotros hoy. Nuestros hermanos en Corinto encontraron respuesta y nosotros vamos a encontrar respuesta. ¿Qué hacer si el Señor me llamó a mí a la gracia, pero a mi cónyuge no? ¿Me debo divorciar o no me debo divorciar? ¿Me puedo casar entonces con una hermana? Porque es que ese es inconverso, idólatra, pagano, y en cambio yo no. Suena feo, pero puede ser una duda que tenga alguien en su cabeza. Hoy encontraremos respuesta en el desarrollo del pasaje. Lo invito a que leamos despacio verso 12 y 13. ¿Listo? Dice el verso 12, ahí empieza a desarrollar. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, o sea que están casados, ¿cierto? No la abandone. Y luego al revés, verso 13, si alguna mujer, una cristiana, tiene un esposo que no sea creyente, ¿qué pasa? Y él consiente, o sea, si él desea vivir con ella, pues que ella no lo deje, no lo abandone. Vamos a escudriñar. Mucha atención a lo siguiente, por favor. Usted observa el verso 13, inicia con las siguientes 4 palabras. Y a los demás. ¿Sí lo nota? ¿Qué significa esto? Esto significa algo importante, y es que ahora se está refiriendo, previamente le habló a cristianos casados con cristianos, ¿cierto? Hermano con hermana en Cristo. Ahora dice a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los cristianos casados con inconversos, ¿cierto? Y luego hay una frase importante, y quiero que se conecte aquí con el pasaje, y dice lo siguiente. Digo yo, no el Señor. ¿Cómo dice? Digo yo. ¿En qué versículo está? Versículo 12. Digo yo, no el Señor. Ojo, aquí es importante hacer una aclaración, ¿cierto? Esto no es una indicación, mis hermanos, de que Pablo está dando su opinión humana y por eso estos versículos entonces no son inspirados. Es decir, yo opino, pero pues no es inspiración divina. Algunas personas, algunos cristianos, han interpretado esto así. De hecho, la teología liberal interpreta ello así. Como que la Biblia tiene partes inspiradas y partes no inspiradas. Partes donde el hombre opina y como es humano y se equivoca, entonces no tiene autoridad. Pero hay otras partes donde sí son inspiradas. Y esto no es así, mis hermanos. Dice acá el apóstol, digo yo, no el Señor. No quiere decir que se esté negando la inspiración plenaria de las Escrituras, que además es una doctrina fundamental, ya que toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire lo que dice la Escritura misma en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda Escritura, dígalo conmigo. No alguna, completamente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aquí nos damos cuenta de algo. Cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto y a nosotros, digo yo, no el Señor, no significa que no haya inspiración divina, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí quiere decir algo muy puntual. Se refiere a que de la boca del Señor Jesús no se escuchó precepto acerca de este detalle especial. ¿Ok? Repito la idea. Se refiere a que de la boca del Señor
no se escuchó precepto acerca de este detalle en especial. ¿Recuerdan hace 8 días? Hay un versículo, el anterior, donde dice, mando no yo sino el Señor. Allí se refiere a que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo dijo claramente, de su boca salió. Ahora nos dice lo contrario, nos dice, digo yo, no el Señor. Insisto, no quiere decir que no esté inspirado por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo no había dado revelación previa a este asunto al estar aquí encarnado. No se escuchó de su boca enseñanza frente a qué hace un cristiano casado con un inconverso. Pero eso no significa que por no haberlo dicho estando encarnado aquí, no lo esté diciendo ahora. Él, inspirado por el Señor, por él mismo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ahora está hablando a la iglesia. ¿Ok? Es importante aclarar esto, porque ahora sí lo está haciendo. Dios, por su Espíritu, está inspirando al apóstol, ¿cierto? ¿A qué? A que aclare algo que es clave. Ahora, insisto, es importante dejar esto claro porque los liberalistas pues tienen otra postura. Nosotros la respetamos, pero nos parece peligroso pensar que entonces hay partes de la Biblia que no son toda escritura inspirada, sino que son posiciones humanas. Y esto puede generar problemas y traumatismos graves. Ahora, recordemos algo que también es importante. Dice Efesios 2:20, edifiquen sobre el fundamento de los... Un profeta siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y el apóstol Pablo es un apóstol, valga la redundancia. Nosotros edificamos sobre lo siguiente que está ejecutándose, resolviéndose, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está inspirando el Espíritu Santo? ¿Cuál es el precepto? ¿Cuál es la instrucción para cristianos casados con inconversos? Usted lo encuentra ya ahí puntualmente, ¿cierto? Y el precepto es, no se abandone. ¿Lo nota? Verso 12 y 13. A los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o verso 13, si alguna mujer tiene marido que no sea creyente, mire el precepto. ¿Cuál es el precepto? Si éste consiente en vivir con el cristiano siendo inconverso, no lo abandone. Diga conmigo, no se abandonen. Si el no creyente quiere continuar con el creyente, que el creyente no le abandone. Ese es el precepto. Y edificamos sobre este precepto. Ojo, no es una sugerencia, hermanos, es una invitación de parte del Señor a obedecer. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué la instrucción. Se ofrece el precepto. ¿Cuál es el precepto? No se abandonen, no lo abandonen. Y luego ofrece un argumento del por qué no lo debe abandonar. Ahora, aquí hay algo que decir. Los genuinos cristianos no debemos preocuparnos o cargarnos, mucho menos estresarnos, si habiendo llegado a Cristo, nosotros, nuestros cónyuges, no. Eso no debe ser una carga, ni menos una razón para divorciarse o separarse. Se ofrece un precepto, tranquilos, sigan juntos. Y luego del precepto se ofrece un argumento. ¿Dónde está el argumento? En el verso 14. Mire el verso 14, por favor, leámoslo juntos. Ya dijo que no se abandonen, ahora dice ¿por qué? Verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y entonces usted ahí queda frío, entonces dice que como así, que espérese. Pregunta, ¿qué quiere decir el anterior argumento? ¿Cómo así que mis hijos inmundos santos? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir el anterior argumento? ¿A qué se refiere con que mi cónyuge no creyente y mis hijos incrédulos no creyentes quedan santificados? ¿Cierto? Para una óptima comprensión de este argumento, es necesario discriminar la diferencia entre procesos diferentes. Una cosa es la santificación y otra cosa es la regeneración. Aquí nos toca teología
bíblica sí o sí. ¿Cuál es el problema de la cristiandad en alguna medida? Que imputan soteriología o salvación, y aquí no está hablando de salvación, está hablando de santificación, y son dos procesos diferentes. ¿Cómo así? ¿Qué es la santificación y qué es la regeneración? Aquí quiero que esté muy atento, por favor. Regeneración es nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Quién es un verdadero cristiano? Aquel que ha nacido de nuevo, ¿cierto? ¿Y qué es el nacer de nuevo? ¿Qué es la regeneración? Una obra de gracia de parte de Dios Espíritu que circuncida el corazón, quita la venda de los ojos de alguien que está muerto espiritualmente y le permite conocer su condición de enemistad y necesidad de un Salvador, quien es Jesús. Esa es la regeneración. La regeneración es la obra del Espíritu Santo en una persona que se creía buena, pero que ahora entiende, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio. Jesús le dice al joven: no me digas bueno, no hay bueno nadie, solo Dios es bueno. Y ese es el argumento que tiene el ser humano en general: se cree bueno, pero no es bueno. No hay nadie bueno, solo Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, ¿Él viene a qué? ¿A qué viene al ser humano? A convencerlo de ello, de que el ser humano no es bueno. La gente del común cree que Dios se debe a ellos. Es que Dios me tiene que bendecir. Es que Dios, yo le exijo a Dios. Hay evidencia de una persona no regenerada. Porque la obra del Espíritu Santo tiene un propósito, que es nacer de nuevo, circuncidar mi corazón en dirección a colocar arrepentimiento, dolor por el pecado, es poder ver mi condición de enemigo de Dios. Y absolutamente dice la palabra, todos somos enemigos de Dios, en condiciones naturales. Esto es la regeneración, es esa obra de gracia del Espíritu Santo convenciendo a ciertas personas que son pecadoras, que no son buenas, que Dios no se debe a ellas, sino que ellas le deben a Dios y que necesitan arrepentirse y seguir a un Salvador llamado Jesús. Ahora está la santificación. ¿Qué es la santificación? El término griego describe a la santificación como un proceso de separación del creyente de su vida antigua a una nueva naturaleza, que ahora aborrece lo que antes amaba, ¿cierto? Abandona sinceramente una vida anterior, se separa. Eso significa santificar, separarse. ¿Separarse de qué, mis hermanos? Separarse del mundo. De lo que antes amaba, ahora lo aborrece. Eso se llama santificar, ¿cierto? La santificación es una consecuencia de la regeneración. Es cuando la persona, el creyente ahora, el nuevo nacido, el regenerado, abandona su vida anterior para amar sinceramente a su Salvador. Él comprende que es pecador, pero que ahora por la gracia de Dios ha sido perdonado y se separa, se santifica. Eso es santificarse. Separarme de mi viejo hombre, de mi antiguo estilo de vida. Y entonces aquí quedó peor. Porque usted mira el pasaje, volvámoslo a leer, y usted dice el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado de la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí está la clave. Mucha atención. Un creyente, ¿qué quiere decir el versículo realmente? Escuche lo siguiente. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos casados con inconversos? Que no se separen, ¿por qué? Ahí está el argumento. Porque usted santifica a sus hijos y a su cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando hay un creyente, un verdadero cristiano, ojo, un verdadero cristiano,
al interior de una familia o de un hogar, este creyente puede inducir a su familia a la santificación, no a la regeneración, pero sí a la santificación. ¿Cómo así? Este verdadero creyente no salva a nadie, no lo puede inducir, pero sí puede influenciar su contexto familiar en dirección a ¿qué? A que se aparten del pecado. Al haber un verdadero cristiano en un hogar entre inconversos, hay luz en ese hogar. Los actos, escuche esto, actos, pensamientos de este creyente nuevo en Cristo, es un verdadero cristiano, tiene un nuevo vivir, produce luz en su contexto. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo. ¿Qué es todo? Que antes nosotros íbamos en contravía a la ley moral, ¿cierto? Los 10 mandamientos, pero ahora amamos la ley moral. Entonces, ¿qué sucede con un verdadero cristiano? Entre inconversos, entre su hogar. Puede que sus hijos o su esposo o esposa no sean creyentes, pero al haber un verdadero creyente en un hogar, ¿qué está sucediendo? Él cambia de hábitos. Y eso produce algo maravilloso en el contexto de su hogar, ¿cierto? Influye positivamente la mentalidad y el pensamiento de dicha familia, así no crean. Son inconversos, ¿cierto? Aunque la fe del creyente no puede extenderse para salvación de otros, él o ella son en muchos casos un instrumento por el cual pueden su cónyuge o sus hijos no creyentes venir al Señor. Pueden venir al Señor. Ellos son en muchos casos ese instrumento, ¿cierto? Mediante el poder de su testimonio, o por lo menos, si no vienen al Señor, sí los santifica. ¿Por qué? Les voy a poner ejemplos más claros. Piense en aquel hombre ebrio, borracho que le pegaba a sus hijos y a su esposa, ¿cierto? Se bebía lo del mercado, como la canción. Era adúltero, inmoral y todo lo que usted quiera. Y halló gracia. Alguien que verdaderamente lo ama le predicó el evangelio y el Espíritu Santo circuncidó su corazón, se vio como era. Oye, doy asco, yo soy pecador, y lloró y se arrepintió. De verdad, el arrepentimiento produce lágrimas, dolor, y siguió a Cristo, dejó su vida atrás. Llegó a casa siendo una nueva criatura en Cristo. Esto produce algo importante. Santificó su hogar. ¿Por qué? Porque se apartó de su viejo hombre borracho que le pegaba a su esposa y ahora no lo hace. Ahí hay una santificación, hay un apartarse, y no solo se aparta él, aparta todo su hogar de un contexto de violencia intrafamiliar. Por eso el apóstol les dice a los hermanos: no se separen, porque usted puede, con su testimonio y con su vida, Dios vive dentro de usted y mora en usted, puede inducir a su familia, no a la salvación precisamente, porque eso no depende de nosotros, pero sí puede cambiar su contexto. Un verdadero creyente viene a la iglesia. ¿Sabía eso? ¿Por qué lo hace? Por varias razones. La primera de ellas, porque el Espíritu Santo lo convence. Ahora, como vive y mora dentro del capítulo 6 de este pasaje, el Espíritu de Dios, pues el Espíritu Santo lo convence de pecado y viene a la iglesia, ¿cierto? Pero ojo, estamos hablando de un creyente que tiene familia inconversa. ¿Sabe cómo lo santifica? Hay otra razón por la cual viene a la iglesia. Porque el cuarto mandamiento de la ley moral dice: guardarás el día del Señor, el día de reposo. Entonces, este cristiano guarda el día de reposo, pero no viene solo. Se trae a sus hijos y a su cónyuge no creyente. ¿Qué está sucediendo ahí? Ellos implícitamente están santificando, apartando el día del Señor. Y es posible que viniendo a la iglesia sean regenerados. ¿Sí lo nota?
Esto es hermoso. Porque el marido incrédulo e hijos son santificados. Porque el verdadero cristiano, al ser regenerado, se aparta, se santifica de tendencias propias de su viejo hombre: inmoralidad, lujuria material, lujuria sexual, contenidos audiovisuales obscenos. Se aparta de la Acrópolis. ¿Se acuerda lo que era la Acrópolis en Corinto? Se aparta de idolatría, de polarización política. El verdadero cristiano se aparta de eso. Se aparta de vicios como el alcohol, las drogas, el adulterio. Se aparta del odio social. Lo hace para amar, honrar la ley moral, para vivir para el Señor un carácter nuevo que además influencia su contexto familiar. Lo influencia, afecta su contexto, y ahí hay santificación. No solo de él, sino de los demás. Sus hijos lo admiran. Tal vez no sean cristianos, pero dicen: mi papá dejó los vicios, yo también. No se han salvado, pero se santifican, porque mi papá es un ejemplo, porque mi madre es un ejemplo. Por eso no se deben divorciar, porque puedes santificar a tu cónyuge y a tus hijos. Sus hijos lo siguen y además le copian, como dicen los muchachos. Yo le copio a mi papá, porque es que él cambió. Y aunque no lo dice el pasaje aquí, es probable que crean en Cristo y sean llamados a la fe. Es posible. Ahora, en la casa de un verdadero cristiano ya no se practican ciertos ritos paganos. En el caso de los de Corinto, subir a la Acrópolis. En el caso nuestro, pues ya no se practican ritos que antes se practicaban, actividades propias de una antigua naturaleza, ¿cierto? Por ende, todos terminan vinculados, todos los del hogar, en dicho proceso de honrar la ley moral. Cuando alguno de los cónyuges creyente, el otro no, pero el que es creyente, predica el evangelio, enseña la ley moral, está santificando su hogar. Esto es maravilloso, esto es profundo. Ahora, un ejemplo bíblico. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Mire aquí la pantalla, por favor. Mire este ejemplo maravilloso, Génesis 18:26. Dios eterno y único habló y dijo a Abraham. Ojo, entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Bueno, usted sabe la consecuencia de la historia al final. Ninguno, no halló ninguno. Sodoma era una ciudad muy pesada, no halló a ninguno. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? No se encontró ninguno, vino juicio sobre la ciudad, pero el punto aquí es que en cada ocasión que el Señor estuvo de acuerdo y dispuesto a perdonar a la ciudad entera por bendecir por lo menos a uno. Es decir, Dios le dijo a Abraham: si encuentro uno, perdono a todos los impíos de la ciudad por uno que me ame. Pero es que no hubo. Sin embargo, insisto, ¿cuál es el punto? Si hipotéticamente hubiese habido uno, Dios hubiera perdonado a toda una ciudad. Allí se está santificando la ciudad. ¿Por qué? Porque aunque no son salvos, se aparta la ira de Dios sobre dicho lugar por amor a una persona. Mire, usted lo ve en el pasaje: perdonaré a todo ese lugar. ¿Por qué? Por amor a ellos. En el caso de Sodoma no había ningún de ellos. Sin embargo, así es. A eso se refiere con santificar el contexto. La gracia de Dios puede llegar a favorecer un hogar en donde mi cónyuge o mis hijos no son creyentes, pero por amor a ellos, a quien, al que sí es creyente, hay gracia en un hogar. Dios contiene su vida. Esto también aplica no solo al hogar, a la nación, por ejemplo. Usted lo está viendo ahí.
Dios contiene su ira sobre naciones por amor a su iglesia, cristianos dentro de él. Por eso el predicar el evangelio es importante. Esta es la causa y el argumento de la razón por la cual un creyente no debe separarse de su familia aunque ellos no crean. Dios santifica, aparta aún su ira y juicio en términos terrenales sobre una familia por amor a uno de los suyos. Por amor a uno. Ahora, mis hermanos amados, para continuar, Dios mira a la familia como una unidad. ¿Sabía esto? Aún así esté dividida espiritualmente, ¿cierto? Aún si la mayoría de los miembros de la familia son inmorales, inconversos, ¿cierto? Toda la familia queda bendecida, por lo menos por un creyente que viva entre ellos, porque Dios mora en el creyente. Piensen Jacob, el hijo de José, entre sus hermanos. Dios bendijo a toda una familia y a toda una nación por amor a Jacob. ¿Se acuerda de esa historia? O piensen Ruth. Dios bendijo a toda una familia por amor a Ruth. A una nación incluso. La salvó de muerte. Por una persona. A una nación entera. Eso es santificar mi cónyuge, mis hijos, aún mi nación. Dicho hogar no es cristiano en el sentido pleno, ¿cierto? Pero es santificado inmensamente cuando hay una persona creyente. Ahora, mire el verso 14b para seguir avanzando y concluir el desarrollo. 14b dice: y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, ¿cierto? Mientras que ahora son santos. Ahora, bueno, esto significa que en alguna medida es un hogar diferente a un hogar en donde nadie es creyente. Aquí hay una diferencia marcada, ¿cierto? Dicho hogar no es cristiano en el sentido pleno, pero sí es santificado e inmensamente superior al hogar que es totalmente incrédulo y carece de un hijo de Dios entre ellos, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que la salvación esté asegurada, pero por lo menos sí quedan protegidos debido a que participan de beneficios espirituales por causa del padre o la madre que son creyentes. Son santos, apartados, por ello no debemos separarnos quienes están casados con inconversos. No se separen. Usted en alguna manera influye, es luz, bendice su hogar. Santifica con su influencia y testimonio a sus hijos, a su cónyuge. Y es posible que puedan llegar a ser reconciliados con el Padre, mirando a Jesús. Ahora, aquí me voy a detener para la parte aplicativa, porque es importante darle una aplicación hermosa, además, a este pasaje en función de las siguientes palabras de Cristo a sus discípulos. Observe la pantalla. Ahí está la aplicación. Mateo 5:13. Mire esto, que es paralelo. Aquí habla Jesús. Vosotros, los cristianos, los discípulos, sois la sal de la tierra. Diga conmigo, sal. Pero, ¿qué dice? Si la sal ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo del almud, ¿cierto? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué proponemos este pasaje de modo aplicativo? Por la siguiente razón. Ojo acá. Pueblo amado de Dios, aquí el Señor Jesús nos llama a sus hijos, al igual que los que están casados con cónyuge que no es creyente, el Señor nos llama a no separarnos del mundo, a no apartarnos de quien está en tinieblas, sino más bien aún a permanecer con ellos y entre ellos, no como ellos, pero sí permanecer con ellos y entre ellos. Y esto tiene un propósito puntual, está en rojo: ser sal, ser luz y que glorifiquen a Dios. Ahora, hay diferencias significativas entre las tres. ¿Qué significa ser sal? Ojo, y piensen en el pasaje 1 Corintios 7. Ojo, cuando un verdadero cristiano está presente en un contexto o en un lugar, ¿cierto? Su presencia inmediatamente produce varias situaciones que a veces desconocemos incluso nosotros mismos. ¿Qué situaciones? La primera de ellas, la presencia de un cristiano, un verdadero cristiano, preserva. Esto se llama ser sal. Preserva. ¿Y qué preserva? ¿Qué significa ser sal? Recuerde que la sal se utilizaba en ese tiempo para preservar las proteínas, los alimentos. No habían neveras. ¿Qué es ser sal? Preservar. ¿Y qué preservamos? La ley moral de Dios, la palabra de Dios. Un cristiano, aquí no estamos hablando de salvación. Ser sal no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con preservar la palabra de Dios, la ley moral de Dios. Y eso hace un cristiano. Usted y yo, no solamente en nuestro hogar, sino en su trabajo, en su universidad, en su nación, tienen una función: preservar la ley moral, no solo predicar el evangelio. Esto es importante. Preservamos la ley moral de Dios. ¿En qué sentido, mis hermanos? La condición del hombre natural, su esclavitud, el pecado, su ceguera, se inclina normalmente el ser humano a hacer de continuo el mal. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 5. Incluso, mire lo que dice aquí, Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Sí, el hombre se cree bueno, pero una cosa es lo que ve, como se ve el hombre, y otra cosa es como Dios lo ve. Y Él lo ve con objetividad. Hay mucha maldad en los hombres y que toda intención, note esto, no alguna. Algunas intenciones son buenas. No, toda intención de los pensamientos del corazón del hombre es hacer. Esta es la traducción Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice hacer de continuamente el mal. Ahora, ¿por qué necesitamos ser sal? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los cristianos que no se separen de los que no son creyentes de su familia? Porque los santifica. ¿Qué significa santificarlos? Que él como cristiano los está salando, pero en el término teológico, no en el término popular. ¿En qué sentido? El cristiano preserva la ley moral en su hogar, en su trabajo, en su nación. ¿Cierto? Sal en su hogar, trabajo y nación. Ahora, preserva el interior de su casa, entre sus padres, entre sus hijos, entre sus hermanos que no son creyentes. Él preserva la voluntad de disposición y de precepto divina. ¿Cierto? También lo hace con sus compañeros de trabajo, incluso en su nación, como lo he dicho ya antes. ¿Y cómo preserva? ¿Cómo lo hace? ¿Quedándose callado? No. El verdadero cristiano debe hablar la ley moral. No solo predicar el evangelio. Ya vamos a ver el evangelio, que eso es ser luz. Ahí me le adelanté. Pero primero estamos hablando de ser sal. Y ser sal es decir, venga, yo no estoy de acuerdo con matar. Voy a poner un ejemplo claro: el aborto está de moda.
Y bueno, usted lo está viendo en la pantalla. Los pensamientos del hombre natural son de continuo. Incluso crean leyes que legalizan, valga la redundancia, el asesinato masivo de personas en el vientre. ¿El cristiano es sal en qué sentido? ¿Cuando se queda callado? No. Cuando sus hijos que son inconversos y su esposa que no es creyente comiendo en la mesa dice, yo quiero abortar, papá. Usted de pronto dirá, no, pues puede pasar. Y el papá, digamos, o la mamá que sea cristiana, el papá dice, no, eso no le agrada a Dios, hija. Vamos a recibir a mi nieto. Y la mamá que es inconversa dice, no, ¿cuál es? Eso, yo no quiero, yo la acompaño, mamita, vamos a por familia. Pero entonces el papá lleno del Señor santifica su hogar y es sal porque le enseña. Tal vez no hay salvación ahí, de pronto me convierten en ese momento, nunca. Pero hay una actitud de resistencia. Se preserva la ley de Dios. Se preserva lo que a Dios le agrada, la moral de Dios, cuando el cristiano abre su boca y dice, no estoy de acuerdo. En el contexto laboral, un cristiano puede salar, preservar la mente de Dios en su nación. Cuando el cristiano habla, mis hermanos, el problema es que el cristiano se quede. ¿De qué le sirve el apóstol Pablo diciéndole a los de Corinto, venga, no se separe? Y el tipo hace caso, pero nunca habla el evangelio. Nunca habla lo que Dios en su ley moral estableció y tampoco es luz. Pues es lo mismo a que se sepan, o sea, no está salando. Por eso el pasaje nos dice lo siguiente, es una metáfora, ¿no? Una figura literaria llamada metáfora, donde nosotros somos la sal y la pregunta es si la sal se desvanece. Listo, no se separó de su cónyuge cristiano, pero si se desvanece, no habla, pues es lo mismo que separarse. Entonces no es solamente no separarse, mis hermanos, es la pregunta que nos plantea Jesús aquí, ¿con qué preservaremos? Si no sirve para nada, pues toca pisarla, la pisotean. ¿Y sabe qué pasa con la ley moral de Dios? Que el mundo la pisotea cuando nosotros no salamos, cuando no hablamos en el contexto de nuestro hogar. Mira, hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, pero es muy popular, y es... ya no se habla de política, de religión en las casas, porque es que peleamos. Pero eso no está bien, ¿sabe? Nosotros los cristianos tenemos que aprovechar la oportunidad, no para ir a agarrarse por el de acá o por el de allá, no caigan en el juego, para preservar la ley moral de Dios. Hablemos de religión en la casa, saque la Biblia, mi amado hermano. De política usted verá, pero sí por lo menos de religión. Usted es sal, usted es la sal del mundo. Ahora, hay otra cosa importante aquí, y es ser luz, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, ¿ok? Y si la luz se esconde debajo del almud, pues grave, ¿sí o no? Toca colocarla encima para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Y qué significa ser luz? El cristiano no se divorcia de su esposa inconversa, pero tiene que hablar y predicar acerca de la luz que es Cristo, ¿cierto? Ser luz tiene que ver con ¿qué? La presencia de un genuino cristiano produce luz, y al ser luz alumbra al que está en tinieblas. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que el que está en tinieblas no cree que está en tinieblas. No sabe que está en tinieblas. Por eso hay que predicar el evangelio. La sal tiene que ver con preservar la ley moral, pero la luz tiene que ver con evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? No es decirle a las personas, Dios te ama tal y como eres. Mira, hay algo grave que está pasando en la cristiandad actual, mis hermanos, y es que la gente toda se cree creyente, toda se cree que tiene amistad con Dios, todo el mundo cree que es hijo de Dios. Y el evangelista se vuelve ofensivo, en alguna medida ofende el ego y el orgullo del pecador. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene que dar una noticia que la gente no quiere escuchar, mis hermanos, pero eso es ser luz. Y la noticia es: tú no eres hijo de Dios.
Conversábamos con los estudiantes esta mañana del discipulado. La mujer del pozo, ¿se acuerda la mujer del pozo? Ella es una representante de la mayoría de las personas, porque ella se presenta religiosamente delante de Dios Salvador Jesús y empieza a hablarle de teología. Ella no ha nacido de nuevo, ella es enemiga de Dios por su pecado. Y cuando Jesús se le acerca, ella le empieza a hablar de teología. ¿Para qué? Para esconder su condición de muerte y de enemistad con religiosidad. Y lo peor puede ser que en alguna medida ella creía que era amiga de Dios. Ay, este pozo es de nuestro patriarca Jacob. Y el Señor la para de la siguiente manera: 5 maridos has tenido. O sea, le dice: usted es adúltera. Le saca su pecado. ¿Para qué? Para desinflarle o pincharle la religiosidad y bajarla de la nube. Usted no es amiga de Dios. Usted no es hija de Dios. Usted hace pecado y ese pecado la mantiene distante de Dios. 5 más. No me hable más de teología. No me ponga más estados en Facebook y en WhatsApp y en redes sociales. Arrepiéntase de su pecado, porque sus frutos dan a conocer quién es usted. Y 5 esposos has tenido, y con el que estás ahora y está en tu cama no es tu esposo. Ese es el evangelio. Tú no eres amiga de Dios. Necesitas arrepentirte y reconciliarte con Dios. ¿Qué es ser luz, hermanos? Anunciarle a las personas, ojo, no caer en el juicio ni enjuiciarlas por su condición, pero sí presentarles su condición de enemistad con Dios por el pecado. Entonces note, mi amado hermano, que por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios 7: no se separen a los que están casados con inconversos, porque tarde que temprano el verdadero cristiano no solamente preserva la ley moral de Dios, sino que en algún momento un verdadero cristiano saca la Biblia y predica el evangelio. Y el evangelio comienza con esa noticia: basta ya de religión, baje ese cuadro de la Virgen, baje ese cuadro, quítese ese escapulario y más bien quítese su pecado. Santifíquese, arrepiéntase, venga a Jesús. Hay una oportunidad de salvación. Mire, el evangelio, ser luz, es tan sencillo, hermanos, que Dios envió al mundo a un Salvador. ¿Para qué? Para que el mundo se salve ¿de qué? Pues de castigo eterno, de condenación eterna. Y hay gente que dice que predica el evangelio y no lo predica. Yo he conocido, los años me han permitido conocer personas que dicen: yo soy evangelista, yo soy misionero. Una vez conocí unos jóvenes que: yo soy misionero, ¿es verdad? Y vamos a la misión, lo invito. Pues yo fui. ¿Y sabe cuál era la misión? Repartir tamales a las personas de la calle. Eso no es ser misionero. Eso es hacer obra social. Y eso lo hace cualquiera. Eso no es ser misionero. Y decirle a la gente mientras le entrego el tamal: ay, Jesús te ama, Dios te bendiga. Ay, yo no estoy evangelizando, ay, yo no estoy siendo luz. Mis hermanos, somos luz. Dele el tamal si quiere. Cómprele ropa, quítese sus zapatos y regale. ¡Qué bendición! Pero eso no le dio el apóstol Pedro al mendigo: no te doy pan, de lo que me pides no te doy. Te doy lo que necesitas. Eso es ser luz. Por eso no se separen. No se separen, cristianos. Porque ustedes preservan la ley moral de Dios. Y no solo preservan la ley moral cuando la hablan, ustedes anuncian una gran verdad. Las personas necesitan un Salvador. La mayor preocupación de los cristianos modernos es la economía. ¡Qué tristeza! Muchos no están hoy aquí por la economía. ¿Y de qué le sirve al hombre tener economía si sus hijos pierden su alma? ¿De qué te sirve a ti, cristiano,
Y a mí, cristiano, verdadero hijo de Dios, tener terrenalmente todo, si no abro mi boca, si no soy sal, si cuando están hablando del aborto, si cuando están hablando de la eutanasia, si cuando están hablando de ideologías de género, si cuando están hablando yo tengo miedo y me callo y no digo nada y no preservo la ley moral. No hurtarás, dice el Señor en su ley moral. Y peor cuando el cristiano está hurtando. Terrible. Ok, el cristiano no está haciendo luz. No está predicando el evangelio. Es que ya me cansé, eso no lo escucha. Hermanos, mire, la segunda a los Corintios, creo que el capítulo 16 nos dice que nosotros tenemos un gran ministerio. Y es hablar como de parte de Dios, siendo embajadores y clamándole a la gente, invitándolos a que se reconcilien con Dios. Reconcíliate con Dios, ese es el ministerio que el Señor nos llama. La pregunta es, ¿tú estás ejerciendo tu ministerio? Reconcíliate con Dios. Aprovecho para hablar a los que vienen por primera vez a nuestra iglesia. El Señor te llama a reconciliarte con Él. Tú necesitas reconciliarte con Dios, siguiendo a Jesús. Y hay un tercer y último elemento, hermanos, para concluir. Está en rojo en la parte final. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. ¿Sí lo notan? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo le dice a los casados con inconversos, no se separen, porque si usted permanece con sus hijos y con su cónyuge no cristiano, ellos van a ver sus buenas obras. Ellos van a ver que usted es sal, que usted les dice, hijos, no roben. Miren, la cultura judía en estos era muy bella. Y es que llevaban a los hijos a las sinagogas, entre semana, todos los días. O sea, un judío de raca mandaca, como dicen, llevaba a sus hijos a la sinagoga. Y en la sinagoga los rabinos exponían la ley moral, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo los cristianos? ¿Por qué no sacar la Biblia en mi casa? A menos de que de verdad lo... Y es que ni por esas, hermanos. Nos vetan, bueno, pues qué bendición que me veten por predicar el evangelio y también ser luz. Ahora, aquí hay algo maravilloso y es el broche de oro. Es como decimos la cereza del ponqué. Mire abajo. Para que vuestras buenas obras ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El verdadero cristiano no solo está llamado a no separarse de su contexto no creyente, no solo está llamado a ser sal y luz, sino que también está llamado a poner en práctica lo que Él enseña. ¿Por qué? Porque muchos pueden ser sal, o podemos ser sal, ¿cierto? Hablar de la ley moral. Muchos podemos predicar el verdadero evangelio, pero a la hora de vivir nosotros vamos en contravía, entonces es un problema. O sea, la gente dice, bueno, pero este habla de no hurtarás. Listo, yo estoy de acuerdo. Dios dice no hurtarás. No son cristianos, pero dicen, este cristiano dice no hurtarás, pero está aliado con ladrones, o él mismo hurta. Entonces es importante, hermanos, la parte final, para que vean nuestras obras y glorifiquen a Dios. El propósito de no separarnos de quienes nosotros somos cristianos, pero nuestros cónyuges e hijos no, o contexto no, es para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ellos glorificarán al Padre, ¿cierto? Miren lo que dice rápidamente Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está la luz del mundo. Esto es ser luz. Anunciar a Jesús, quien es la luz.
Ahora, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, verso 12, por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que absolutamente todos, incluyendo nuestro cónyuge, nuestros hijos, si no están en Cristo, están en muerte espiritual. Y a veces al cristiano le cuesta hacer luz. ¿Qué debemos hacer frente a este contexto, hermanos? Si yo sé que mis hijos, yo lo entiendo y vine a la iglesia, Romanos 5:18 me enseña que mis hijos, mi cónyuge, al no estar en Cristo, están enemistados, están condenados, están muertos. ¿Qué debo hacer yo? Predicar la luz de Jesús. Pero al cristiano le da pena, o el cristiano prioriza a veces otro tipo de situaciones. Y voy a visitar a mi familia para hablar de todo, menos de lo importante en realidad. Y créame que esta predicación me cala a mí también. Muy duro, muy duro. Porque no es solo nuestro contexto de hogar, también es nuestro contexto laboral. A veces compartimos con compañeros muchas cosas, mucho tiempo. A veces uno pasa más en el trabajo que en la casa. Y nunca predicamos la luz de Jesús. Y si arreglamos el país, lo volvemos a dañar, hablamos de todo y de nada al fin, porque al final, ¿de qué le sirve al hombre si pierde su alma? Ahora, esto lo dice la Biblia. Mire, 2 Tesalonicenses, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no sé si usted entiende esto, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude, pero el infierno es real. El pecado excluye de la presencia de Dios y de la gloria de su poder a quien no se arrepiente. La pregunta es, ¿tú amas a tus hijos? ¿Tú amas a tu cónyuge? No te separes de él. Más bien, estando junto a él, sé sal, sé luz. Ay, yo amo a mis hijos. ¿Por qué? Porque les compro comida, porque les doy picos, porque... Bueno, eso está bien. Pero el verdadero amor dice la verdad. Hay papitos, no estoy diciendo que aquí, pero hay un mal actual y es que los papitos, no sé, por alguna razón sociocultural, creemos o creen que amar a mis hijos es malcriarlos y es mi amor, mi princesa, mi príncipe, darles todo, suplirles económicamente todo. Y al final estamos creando o potencializando personas muy egocéntricas que necesitan escuchar más bien la verdad. El profeta Daniel lo dijo, capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, que se murieron, despertarán. Esto va a pasar, ¿pero para qué? Unos para vida eterna, quienes se arrepintieron y vieron a Jesús, pero otros para ignominia, para desprecio eterno. Esto es real. Hermanos, el mayor problema de nuestros hijos, hermanos, familia, cónyuges, no es terrenal, es enemistad con Dios por el pecado. Seamos sal, seamos luz, iglesia. ¿Sabe cuál es el propósito de 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al 14? Más allá de dar una instrucción de Pablo a la iglesia, ay, no se separen de... Este es el propósito de Pablo, que sean sal y que sean luz. No se trata de la forma, se trata del fondo. Hermanos, ¿sabes? Esta yo creo que es mi conclusión. ¿Cómo identificar a una persona que es sal y que es luz? No porque haga caso y no se separe del inconverso,
sino porque es sal y es luz. Porque trae a sus hijos a la iglesia. Pero es que no quieren. Hermanos, son menores de edad, tráiganlos. No hacen lo que... si fuera para otra cosa, ahí sí no les consultamos, ¿sí o no? ¿Quieres ir a la iglesia? No quiero. Bueno, mi amor, yo te respeto. Pero en cambio para otros contextos. ¿Quieres ir al colegio? No, de malas, va al colegio. ¿Y por qué para el colegio sí, para la iglesia no? Porque el colegio me conviene en términos de largo plazo a nivel económico, ¿sí o no? Digámonos la verdad. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Que no ha comprendido el evangelio. Ya cuando sea mayor de edad, hermano, haga lo que quiera. ¿No quiere estudiar? No quiero. ¿Cuántos años tiene? 24. ¿En qué curso está? En quinto. Bueno, ya no quiere, pues no quiere, hermano, ya es un adulto. No quiero estudiar. ¿Cuántos años tiene? 15. De malas. Me acaba el colegio. No quiere ir a la iglesia. Bueno, mi amor lindo, te dejo plata para el desayuno y te dejo. Está en juego vuestra salvación. Seamos sal, hermanos. Seamos luz. Qué bueno santificar a nuestros hijos siendo sal, pero mucho mejor predicarles y ser luz para ellos. Ahora, esto no garantiza la salvación de nadie, pero desde nuestra responsabilidad fuimos sal y fuimos luz. Amén. Wow. Yo no me quiero extender más, pero sí quiero hacerles una pregunta, o mejor invitarlos a que mediten lo siguiente. ¿Usted se acuerda de Daniel y sus 3 amigos? 4 jóvenes. Mire, la historia está en la Biblia. Daniel y 3 pelados, jóvenes, así como los que hay aquí sentados hoy, decidieron, eran verdaderos hijos de Dios, decidieron hacer santa resistencia. El rey Nabucodonosor se creía Dios y mandó a hacer una estatua de su cara, de su cuerpo, y la puso en el centro de la ciudad, y por decreto ordenó que quien no se arrodillara ante su estatua lo mataba. Y Daniel, un verdadero cristiano, dijo, no, bueno, un verdadero hijo de Dios, sí cristiano, porque se salvan por creer en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16, por mirar hacia la simiente, ¿quién es? Cristo. De otra manera nadie se puede salvar, tanto antes como después de Cristo. Ahí en paréntesis. Daniel dijo, y con sus 3 amigos, no nos arrodillamos. Toda la ciudad se arrodilló menos 4 personas, jóvenes. Y pues obvio, el rey los mandó a matar. Los metió a una vaina ahí de fuego, a un horno, y no se quemaron. Salieron vivos y además bailando adentro del horno. Esta gente que salieron y ¿sabe qué pasó? Escúcheme, la historia lo dice, léanlo en su Biblia. Nabucodonosor, sorprendido, dijo, pasó esto, ¿verdad? Aquí está. ¿Dónde está? Por Dios. Pasó esto. Glorificó Nabucodonosor al Dios de Daniel y de sus amigos. Dijo, a partir de hoy, cuando los vio salir, dijo, por decreto, nadie puede blasfemar el nombre del Dios de Daniel y de sus amigos. Y el que blasfeme del Dios de él y no lo glorifique, muere. Lo matamos. Eso produce, esa es la influencia de un verdadero creyente en su contexto. El mundo glorifica al Dios de Daniel. Y la pregunta aquí es, ¿dónde están los Danieles? ¿Dónde están? Yo los estoy viendo. Aquí están. El problema es, tú te ves como Daniel. ¿Cuántos de nosotros nos inclinamos al Dios Hijo? A la deidad de mi hijo, de mi esposa, de mi madre, y no le digo nada porque es que es un miedo ahí a dañar al Dios hombre, a ofender el ego de él. Hermanos,
hay que ser sal, hay que ser luz. Ahora, un consejillo, prepárese, estudie, llénese de argumentos. Y que la excusa no sea, no, yo voy a estudiar 45 años y luego predico. No, hay que hacerlo ya y ser diligente. Llénese de la palabra del Señor. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, seamos sal. Mire, yo ayer caminaba por el barrio en donde estoy viviendo. La carrera, todos los días hacemos séptimas, ¿no? Todos, yo me bajo en el Bicentenario a las 4 de la tarde, camino hasta la Candelaria. Estoy sorprendido. Banderas. Esto aquí yo no sé, saludos allá a mis amigos en la Procuraduría, en el Ministerio de Hacienda, en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá, banderas incitando a ideologías que van en contravía a la moral de Dios con orgullo. ¿Y dónde estamos los cristianos? Pues aquí estamos. Debemos llenarnos de argumentos y respetuosamente sin juzgar a las personas, hermanos, porque ellos están ciegos, con amor, reivindicar la ley de Dios, ser sal y resistir, decir, no, mira, esto no conviene. Ahora nos toca llenarnos de argumentos también científicos. ¿Por qué no? De todo lo que podamos llenarnos, hermanos, en pro de ser sal. Lo que está asustando y lo que asusta es que haya cristianos pro ideologías en contravía a la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pues el mundo está pateando esa sal. Se datean más las personas no creyentes. En reuniones familiares no les da pena hablar de sus pensamientos, de sus ideologías religiosas, políticas, etc. Y lo dicen con orgullo y lo debaten con pasión, hasta de equipos de fútbol. Y a veces nosotros los creyentes tenemos miedo. Charles Spurgeon, el pastor bautista reformado, dijo: cristiano que no sea luz y no predique a Cristo no es, debe examinar su cristianismo. Posiblemente no es cristiano. Bueno, no sé eso. Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. ¿Dónde están los Danieles haciendo santa resistencia? No te separes, ni de tu cónyuge, ni de tus hijos no creyentes, no huyas. Tampoco te separes de tu trabajo. Ay, voy a renunciar porque es que yo soy cristiano y esos impíos. No se separe, sea sal y sea luz ahí. Mi esposa me contaba ayer que hablaba con una persona que le decía, no, es que yo a quién le predico si es que toda mis amistades, yo ando es con cristianos. Y yo le decía a mi esposa, qué tristeza, o sea, el cristiano tiene que, hermanos, yo los quiero mucho, pero hay que socializar con personas, saber el lenguaje de las personas, conocer el contexto. ¿Para qué? No para escribir un libro no, para predicarles el evangelio. Debemos ser sal, debemos ser luz. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Oremos, por favor.